Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Hora UD. En esta semana tenemos que volver a hablar de una derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, por 1-2 en este caso contra el Córdoba en casa. Pero bueno, tenemos mucha actualidad también del equipo amarillo, un buen debate pues con todo el tema de José y Viera, con el tema de las fichas libres que todavía quedan que puede terminar de moverse el mercado en estos últimos días por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero bueno, centrándonos también sobre todo en ese análisis de una nueva derrota, la segunda consecutiva en este inicio de segunda vuelta del equipo de Luis García. Y para eso, como siempre, tenemos a Miguel Jorge para hablar de toda la actualidad amarilla. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Decimonoveno programa que sin duda nos coge en plena cuesta de enero. Un programa hoy bastante completo donde hablaremos de bastantes cosas, pero como no se puede obviar que la Unión Deportiva Las Palmas está en su primer y esperemos que su único gran bache serio de este curso. La verdad que no puedo decir otra cosa. Yo no voy a encender alarmas, pero sí voy a decir que el Córdoba nos pintó la cara desde el sentido futbolístico. Yo ya lo anticipo aquí, enamoradísimo del Córdoba de Iván Ania. Y ya te lo dije a ti por privado anoche, de los equipos con los conceptos de fútbol moderno más claros, sin duda alguna, que han pasado por el Estadio Gran Canaria. Y cuando te hacen y te plantean un partido así, oye, yo como aficionado al fútbol, aunque me jode y nos jode a todos, le tengo que aplaudir porque fue un auténtico baño. Totalmente, o sea, yo creo que sobre todo la segunda parte es increíble. El despliegue físico del Córdoba, cómo presionan arriba, cómo saben minimizar todo lo bien, todas las cosas buenas que hacen Las Palmas. Y como digo, sobre todo la segunda parte, yo creo que es un sometimiento total del Córdoba que no tiene que ser con balón, como lo explicaremos después, porque al final Las Palmas tuvo bastante posesión y parecía que por momentos controlar el partido, pero al final pasaba lo que el Córdoba quería. Y como digo, un equipo que fue muy valiente, que fue arriba, que fue a buscar a Las Palmas a campo contrario, que en muchos momentos apostó por un partido en el que primaban los duelos, en el que primaba el ir el hombre a hombre, el dejar esos duelos a campo abierto, y creo que ahí fue donde ganó mayoritariamente el Córdoba, y ahí, a partir de ahí fue donde le hizo mucho daño a Las Palmas. Es la primera vez, lo estaba revisando, porque la verdad que no lo tenía en mente, la primera vez que Las Palmas acumula dos derrotas consecutivas esta temporada. Creo que es importante también Sí, sí. tenerlo en cuenta y ahora lo hablaremos. Es cierto que ya hubo una fase en la que hubo tres partidos sin ganar, pero bueno, fueron dos empates y una derrota. Bueno, hablar de un bache o de un momento tenso cuando son dos derrotas consecutivas, creo que es algo que es normal dentro de la categoría y que tampoco nos debemos volver las manos a la cabeza, más allá de que creo que sobre todo las sensaciones, más que los resultados, las sensaciones de los dos últimos partidos, encajar 6 goles en 2 jornadas cuando el equipo estaba siendo bastante sólido en defensa, es lo que más me deja preocupado a mí, más que los resultados en sí, que como digo, pueden pasar y creo que es lo que venimos defendiendo en todo este recorrido en el podcast, ¿no? Que Las Palmas, mientras no pierda su esencia, mientras no pierda la forma de hacer las cosas, es un equipo que nos da bastante buena vibra, pero que en los dos últimos partidos, pues eso, como digo, ha perdido quizás un poco de finura y a raíz de ahí sí que pueden llegar más dudas que, por ejemplo, como digo, en esos tres partidos en los que no se consiguieron victorias. Esto para mí es muy sencillo. Si yo voy al concesionario a por un coche, quizás no quiero el mejor coche, pero quiero el más fiable. Te dejas llevar, tú reconoces ese coche por su fiabilidad, porque no se rompe ni para atrás, y desde que te lo compras empieza a fallar y fallar y fallar. ¿Qué pasa? Que no reconoces ese coche que tanto querías. Más o menos un símil nos pasa con la Unión Deportiva Las Palmas. Entraremos en profundidad un poquito más tarde, pero el debate o el análisis es muy sencillo. Para mí, el equipo está mal porque la defensa está mal. Sin embargo, Luis García, él lo achaca a que hay un problema ofensivo
Y lo entiendo porque hemos dicho tantos programas aquí también que Las Palmas se defiende con balón. ¿Qué pasa? Que cuando con balón no estamos finos y ya sin balón, que es aquí donde el Córdoba nos hizo daño, el Córdoba nos generó un caos sin balón, que tiene mucho mérito la segunda parte que tú tanto y bien apuntas. Por lo cual ya la defensa, esa fiabilidad del coche que digo, con balón no va y sin balón va menos aún. Eso es sinónimo o estás condenado a una derrota y en estos tres últimos partidos, si no me equivoco, tan solo tenemos un punto de los nueve, pero que aún nos hace, pese a todo, aunque parece que se esté cayendo y se esté quemando Roma, nos hace seguir en puestos de playoff, por lo cual, dentro de lo malo, hay que conformarse. Sí, sí, total. O sea, al final es algo normal, como digo, al menos creo en la categoría, ¿no? El tener un Que bache de todos han pasado resultados, malas rachas, Sergio, todos. total, total. O sea, si no me equivoco, el Depor estuvo, no sé si en noviembre o así, 5 partidos seguidos sin ganar y demás, y ahí sigue, ahí está pegado en la parte alta de la clasificación. Por tanto, repito, más que en la derrota, en el resultado, me preocupa el fondo de las derrotas, el por qué se han producido, el recibir goles que hasta ahora no estaba siendo lo habitual, ¿no? La Y bueno, fragilidad, todo ¿no? eso es lo que... Diríamos la Sí, sí, fragilidad esa. sí, sí. Y obviamente, y creo que, y ahora lo vamos a comentar en profundidad, sobre todo en los dos últimos partidos, ha habido momentos, pequeños tramos de mucha desconexión que te castigan muchísimo. Sí. Los 5 minutos de la segunda parte contra el Racing, donde recibes dos goles casi sin darte cuenta y sin que el equipo reaccione. Y en este partido es que entre el primer y el segundo gol son 3 minutos justos de diferencia. Por tanto, bueno, son momentos de desconexión porque creo que luego durante los 90 minutos hay momentos en los que Las Palmas pues está bien plantada sobre el campo y demás y bueno, y al final son eso, como digo, un momento también creo que un momento mental clave en la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas. Así que nada, con esto ya pasamos directamente al tiempo de análisis, a analizar en profundidad esa derrota. Déjame antes recordarle a la gente pues que nos puedes seguir en @horaud barra baja podcast en Twitter, también en nuestras cuentas personales, @migueljs98 y arroba sergiodm con doble S y doble I. Y bueno, pues ahí pueden interactuar con nosotros, contarnos sus impresiones sobre los partidos, sobre lo que vamos comentando de la actualidad amarilla y nada, invitarles a que nos sigan, a que vaya creciendo poco a poco la comunidad. Y nada, dicho esto, pues pasamos ya a ese tiempo de análisis del partido del pasado fin de semana. Pues comenzamos este análisis de Las Palmas 1 Córdoba 2 del pasado sábado. Como decimos, la segunda derrota consecutiva de la Unión Deportiva Las Palmas, primera vez en la temporada que ocurre esto. Y Miguel, como siempre hacemos, un pequeño análisis de primero la alineación, ¿no? Entró Iker Bravo por Gese en la punta del ataque y bueno, luego el cambio obligado de Viti, que está lesionado y por el que entró Marvin, que ya se recuperaba de la lesión y volvía a la titularidad directamente. No sé qué te pareció sobre todo esa inclusión de Iker Bravo. A mí me gustó porque el planteamiento y el staff técnico de Amarillo sabía que el Córdoba te iba a proponer un partido muy a lo Premier, muy box to box, de ida y vuelta, y ahí GC, a un perfil como GC le requeriría demandar algo más de físico que de momento no lo tiene el 10 canario. Metió a Iker Bravo. No es fácil la figura del delantero, nunca lo ha sido, nunca lo ha sido, creo, ser delantero de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero en este partido la premisa para el delantero cedido por el Udinese era presionar, picar en el espacio, según dijo Luis García en rueda de prensa, pero claro, esa es tu idea y del dicho al hecho hay un trecho. Creo que, repito, no era un partido fácil, pero creo que no estuvo bien el joven delantero de 20 o 21 años. En cuanto a Marvin.
Claro, es que a Marvin aquí lo metemos en un saco donde creo que cuando toda la defensa está mal, Marvin también, pero es que para más Inri vimos como algunos fallos de que te estás volviendo a incorporar a la rueda, ¿no? En la rueda sin ti ha seguido a toda hostia, y tú tienes que coger esa velocidad y se nota en partidos. Por lo demás, yo no, decíamos, ¿no? La duda era Viera, Viera sí, Viera no. Cada uno tendrá su opinión. Yo, para mí, mm, ahora es cuando veremos a Luis García, y me estoy adelantando aquí en la escaleta, y perdón, ahora es cuando veremos a Luis García, saber si es de verdad entrenador para este grupo o no, porque yo creo que es evidente que Jonathan Viera no está para partidos de inicio o partidos donde te demandan tanta intensidad desde el minuto uno. Entonces, ese rol que tanto hemos dicho de Leganés y que estamos hartos de decirlo, creo que le vendrá bien. Pero repito, situación delicada porque ya lo hablaremos, ahora entran los roles, entran los cabreos y demás. Y es un poco delicado. Pero la alineación no, yo no la vi mal, sinceramente. Me sigue faltando, si me preguntas a mí como por gusto, me sigue faltando arriesgar por Stani. A mí me gusta mucho, creo que se merece a lo mejor una oportunidad. Ale García, Stanis no me parecen nada mal, unas muy buenas bandas, pero bueno. Turno tuyo, sorpréndeme. A mí Iker Bravo no me gustó nada. De los minutos, creo que el rato que tuvo en la segunda parte hasta que fue cambiado fue algo mejor. Se le vio una acción individual en la que se consiguió girar y buscó un disparo a puerta que se le ven cositas que, bueno, que tiene pinta de un jugador, pero tanto sus minutos en el partido contra el Racing como toda la primera parte, a mí no me convencen. Eh, Hablaba Luis García y fue el planteamiento de Las Palmas en muchos momentos, el que iban a buscar mucho ese balón a la última línea, balón a Iker Bravo o al delantero centro en este caso, para descargar de cara y buscar a partir de ahí las superioridades. Creo que se vio clarísimo durante muchos momentos del partido que esa era la manera que tenía estudiada Las Palmas de intentar hacerle daño al Córdoba, y creo que ahí Iker Bravo no estuvo nada acertado. Y creo que GC, y mira que lo hemos criticado aquí, no nos ha gustado, eh, por ejemplo, sus primeros minutos que tuvo durante la temporada, que nos parecían algo forzados, pero creo que en los últimos partidos GC sí que estaba sabiendo entender eso, entender el moverse, el descargar de cara, el dejar de cara a sus compañeros para tener superioridades. Creo que para el tipo de partido que se esperaba y sabiendo que bueno, Lukovic no estuvo en convocatoria y tampoco es ese jugador que pueda o que sepa crear superioridades descargando de cara a sus compañeros, para mí el hombre del partido, el hombre de la delantera debería haber sido GC. Aunque es verdad que en esos espacios abiertos, en ese buscar los contragolpes, como sabíamos todos que iba a pasar, pues quizás iba un poco más justito. Y como estabas diciendo, y luego lo hablaremos más en profundidad, para mí el que no era partido era para Viera. Si tú, como se presupone que Luis García, y hemos destacado aquí mucho, estudia mucho a sus rivales, sabiendo que el Córdoba te va a presentar un partido en el que va a haber bastante ida y vuelta, bastante campo abierto, pues igual era partido para poner a dos extremos con velocidad por banda y Puro, un sí. Manu Fuster un poco enganchando ahí en la media punta. Y justo por el comentario que tú hacías sobre apostar por Stani, te iba a decir, mm, igual en este partido tenía sentido, pero creo que en otro sería cambiar un poco la dinámica o la naturaleza del equipo. Es decir, y lo hemos visto durante toda la temporada, que Luis García siempre quiere a una de las bandas que sea una banda pura, que sea un jugador, un extremo puro, como viene siendo Ale García, pero la otra siempre le gusta que sea un media punta que se vaya hacia el centro. Pues estamos viendo ahora a Fuster por la izquierda, al inicio de temporada vimos a Fuster por la derecha en muchas ocasiones, es decir, me parece difícil que durante mucho tramo de la temporada se puedan dar dos extremos puros, pero sí creo que en este partido justamente por esos espacios, por ese buscar última línea y al delantero para dársela de cara en muchas ocasiones a Manu Fuster y abrir balones a la banda,
pues me parecía bastante interesante el haber apostado por dos extremos más puros. A partir de ahí, como digo, creo que la suplencia era más para Viera que para Gese, Mm. y tampoco me pareció un gran partido de Viera, que como ya hemos comentado muchas veces y luego lo volveremos a debatir, pues quizás está más para un rol de segundas partes y de desatascar partidos que para estar de titular. A partir de ahí, tengo apuntado aquí, buen inicio de la Unión Deportiva. Yo creo que los primeros 10 minutos hasta el gol, eh, Las Palmas sale con la intensidad y con la energía que se le pide a un equipo que viene de perder 4-1 fuera de casa. Es decir, creo que los primeros minutos hasta que marca el Córdoba es de un equipo que sale con energía. Es cierto que no está acertado en los últimos metros del campo, Claro, es pero que como digo, es un equipo que no deja que el Córdoba esté cómodo, no deja que el Córdoba tenga mucha posesión y sin crear muchísimo peligro en la portería rival, al menos sale con la energía suficiente para decir, oye, venimos de darnos una hostia, y queremos ganar este partido sea como sea. Es que, fíjate tú, para que tú veas cómo se ve el fútbol. Yo me apunté el peor primer cuarto de hora en mi libreta, el peor primer cuarto de hora de los amarillos. Porque tú bien dices, la intensidad y demás. Y era mucho ahínco, pero poco sentido, porque al fin y al cabo, en zonas determinantes, decir, de ese primer pase que conecta quizás los Yodis con la zona de tres cuartos, no estaba del todo. A raíz a diferencia, mejor dicho, de otros encuentros, donde tú veías que la idea era clara, pam, 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 y ya plantamos aquí y generamos una sensación de peligro. Y llega el gol del Córdoba y es que además se me vio clarísimo en la mente. Yo del primer pase lateral, o en horizontal, mejor dicho, del Oyodis, que es un regalo al mediapunta, creo que era del Córdoba, digo, ¡buah! Peligro. Y ya luego se desencadena en la jugada esta surrealista del gol. Pero me pareció que, a diferencia de otros, salió Las Palmas a querer demostrar que fue una cagada lo de Santander, que les pasaron por encima y que querían hacer los deberes demasiado pronto. Y a veces demasiado pronto, sin demasiada cabeza, no traen buenas noticias. A mi modo de ver. No, totalmente de acuerdo. O sea, creo que hubo una energía correcta, pero no bien utilizada, por así decirlo. Esa es sería la frase. Tal cual, o sea, no te la quito. Sí, y además creo que esa falta de acierto en ese último tercio del campo que estamos hablando, creo que luego se extendió durante todo el partido, porque, como decía, llega ese gol del Córdoba, el 0-1, con un error garrafal del Oyodí en el inicio de la jugada y luego una falta de entendimiento total con Mika Mármol al final de la jugada. Casi doble error, Eh, sí, sí, por sí, sí. decirlo, casi doble error. Más allá de que el recorte del jugador del Córdoba dentro del área es exquisito, Mm. para quedarse solo ante el portero, pero bueno, Claro, viene de pero dos sí, errores de Las Palmas. exacto, sin falta de entendimiento, no hubiera habido ese recorte, es lo que vamos. Exacto, Es exacto. evitable Sí, sí, total, esa acción. total. Y creo que luego, y como bien decía Luis García después del partido, ese gol hace que te entre en la duda, vienes de un 4-1, sabes que la has cagado, te desajustas un poco y en otra pérdida, en otro error, lo tenía apuntado. El primer gol entra en el 9:44 y el segundo gol entra en el 12:43, es decir, 3 minutos clavados entre un gol y otro. Eh, y creo que sobre todo el segundo viene porque te desajustas después del primer gol y a partir de ahí es un partido muy cuesta arriba que Bueno, se le pone a la Unión Deportiva. pero el segundo gol, vuelvo a decir lo mismo en cuanto a fútbol moderno, era un escándalo. O sea, presión tras pérdida, apertura lo antes posible a mínimo para que llegue un centro lateral, que el centro lateral no es venga, la pongo y lo que salga. No, no, la pongo con sentido por delante de los centrales, porque yo dije yo, coño, Barcia podía haber llegado, pero después pilla bien el ángulo, el tiro de cámara. Y es que no, el pase es para que no Mm. llegue, pero ni tirándose. No, no te lo compro. No, yo lo vi desde un A lateral, ver, digo, no llega ni de coña. Y la empuja. O sea, es que es de entrenamiento básico de en tres vamos a generar el mayor peligro posible. sí, sí, sí. O sea.
Y perfecto Pero ahí, perfecto el Córdoba. en el primer gol, y lo tenía apuntado, creo que Barcia, sin que sea su culpa, puede tomar una decisión distinta, que no digo que hubiera salvado el gol, pero bueno, ahí intenta ir a un choque que creo que no llega y demás, pero bueno, el primer gol digamos que no me parece ningún fallo de él. En el segundo creo que intenta dar un paso adelante, intenta acortar metros con el balón para intentar adelantarse a un centro y eso hace que el delantero del Córdoba le gane la espalda y luego el centro es bastante bueno porque lee muy bien ese dos pasos adelante que da Barcia, olvidándose un poco del jugador que entra a su espalda. Entonces, yo creo que sobre todo en el segundo gol, Para si ti mantiene un poco más la marca. podía haber hecho Creo algo que más. podría haber mantenido la marca, sí. Creo que podría haber mantenido más la marca en lugar de intentar adelantarse. Es la sensación que me da, sobre todo porque no entraba ningún jugador por delante de él y los que venían entrando venían detrás. Entonces, creo que por ahí Y, falla un poco. y ahora yo que vuelvo un segundo al primer gol, de nada más ver la entrega de Loyodí, que el error, al igual que te dije, la falta de entendimiento desencadena, ¿no? En un recorte muy bueno el del Córdoba. Esa primera entrega lo yo di, nada más entregarla y recibir del Córdoba, abrazar al tío. Es porque era justo en la línea del centro del campo. Lo abrazas, el que sea, lo antes posible, el que llegue primero, lo abrazas y cortas eso, porque es que era una contra muy clara, porque ya el mediapunta que se le entrega el pase de lo yo di, tiene a su derecha a dos del Córdoba, pero como dos aviones en dirección área Sí, de sí, Dean total, Cork. O total. sea, lo hubieras parado ahí y te hubieras ahorrado, tío. Una amarilla clara muy temprana, pero te lo hubieras ahorrado para mí. Sí, sí. Y luego estamos hablando de los errores, de los fallos no forzados de Las Palmas, sobre todo en el primer gol. eh, Estos fallos contra otro tipo de equipo quizás no te penalizan tanto, pero ante un Córdoba que contragolpea como ningún equipo en la categoría, Totalmente. porque hablamos de los contragolpes del Depor y de lo peligrosos que son. Yo creo que el Córdoba es mejor equipo al contragolpe que el Deportivo. Pues claro, al final, Porque atacan cuando un equipo. Tú te equipo... fijas en el Depor y el Racing en sus individualidades, ¿no? En Suleimán, en Yeremá y tal y Sí, cual. Pero es que estos eran un contragolpe en equipo todos. O sea, que es más difícil para mí de parar aún. Y es que ya me estoy oliendo al típico el comentario de aficionado. Joder, el Córdoba ahora que es el Liverpool de club. Y ¿sabe? Como que desprestigiando al equipo andaluz. Y no, lo cierto es que, señores, este Córdoba jugaba muy bien al fútbol. Muy bien y sí, se sí. dice y no pasa nada. No, no, y tendrá sus debilidades y hará cosas que hace mal, pero en este caso Las Palmas hizo cosas mal que le beneficiaban o le venían muy a favor al Córdoba porque podía explotar sus mejores virtudes, ¿no? Y las mejores virtudes de Tal sus cual. jugadores y al final así se vio en ese 0-2 tan tempranero. Y bueno, eh, luego pues claro, Las Palmas contesta bastante rápido con ese gol de Ale García. Y tenía apuntado, en el 0-2 nace de un intento de descarga de Iker Bravo del que hablábamos antes, ¿no? Que no descarga bien de cara a un compañero y de ahí nace la contra del 0-2 y el 1-2 nace de que Manu Fuster es el que recibe un balón de espalda. Ahí sí gana ese duelo. Sí consigue darle la ventaja a Enrique Clemente en banda. Y a raíz de ahí, pues, una buena acción de Viera, un buen pase ante la subida de Marvin. Y luego Ale García demuestra que sigue estando con ese Fino. olfato Sí. goleador o que vuelve a tener ese olfato goleador que demostró al inicio de temporada. Que casi cada remate que hacía iba entre los tres palos y era gol. Fíjate tú, pero para mí el gol de Ale García llega tan pronto llega como sorpresa, tan pronto que se disipa el subidón del equipo de Luis García, porque sinceramente yo no me esperaba esa reacción tan tempranera de nuestro equipo. Y digo yo, coño, ya estamos más cerquita, porque con el 0-2 se te pone el partido muy complicado tan temprano, aunque tengas tiempo de reloj. Te llega el 1-2, pero tan pronto llega, mi sensación es que mm, de ahí las prisas y el sentido, ¿no? Que te decía, no llegó ese orden, esa calma que tanto les pide Luis García a los suyos para amenazar más aún la portería del Córdoba. Entonces, como que se quedó en agua de borraja ahí, porque digo yo, coño, parece que estamos más cerquita, venga, vamos, vamos, vamos.
Y pasaba el tiempo, y es que el Córdoba allí supo hacer de manera muy inteligente matar el reloj. O sea, hostia, se están subiendo las palmas. Yo lo que no quiero es esto. Lo mejor que nos viene, alargar el reloj y que vayamos al descanso. Y ya otro mini partido a disputar. Y quizás ahí me faltó ese orden o esas ideas más claras en zonas determinantes del juego para buscar el 2-2, porque irte con 2-2 al descanso te hubiera planteado una segunda parte muy diferente. No tengo ninguna duda. Sí, sí. Hablabas de la calma, no sé si te diste cuenta, y hay una imagen que me parece bastante potente. Mete las palmas, mete García el uno, Ale García el 1-2, va rápido a buscar el balón para sacar y ponerlo en el centro del campo, y Ale García va recuperando su posición por la misma banda de Luis García. Y se Y lo ve en coge, la cámara sí, de la sí que lo coge. televisión, sí, que suelta Luis García un calma, hostia, y para a todo el mundo, hace que Ale García se acerque a él y le abraza un poco intentando calmar esas ansias de Las Palmas oye, la cagamos el otro día, la cagamos hoy, nos llevamos un 0-2 en 12 minutos, y un poco intentando calmar al equipo para eso, para que tuviera las ideas claras, para canalizar esas energías que, como tú estás diciendo y estamos analizando, en el último tercio del campo faltó un poco tener unas ideas un poco más claras para intentar hacer más daño porque, como estabas diciendo, en el resto de la primera parte realmente yo creo que Las Palmas tiene el dominio del balón, intenta trenzar jugadas que, como decimos, es que no recuerdo así ninguna oportunidad muy interesante a favor de los amarillos. Y al final es un partido que en la primera parte es un Córdoba que te presenta un hombre a hombre en la última línea, una Unión Deportiva Las Palmas que presenta lo mismo en el ataque contrario y al final son dos equipos que no terminan de hacerse daño y que Las Palmas no está fina en ese último tercio del campo y el Córdoba, aprovechando esos robos, consigue hacer daño y crear peligro sobre la portería de Jorca. Claro, o sea, como si fuera un ejemplo, Luis García él quiere la vitro al 3 con el chup chup y Iván Aniega, no, Iván Aniega quería la vitro al 9 echando hostias y que pasen cosas, que pasen cosas, que pasen cosas, porque eso contrarrestaba lo que la mayor o Y una de de, las mayores virtudes de Las Palmas. exacto, exacto, desajusta a Las Palmas y sé que pasan Exactamente, muchas cosas y ida y exactamente. vuelta. Por eso, como tú, es que yo me fijé también calma, o sea, además con los brazos así Sí, sí, muy sí, sí, abiertos, muy tensos y alentando que calma, que orden. O sea, es que al fin y al cabo, tan, tan moderno es el fútbol de Banania con estos conceptos y tan necesario es en el fútbol de hoy ese orden, esa calma, esos jugadores bien juntitos, pocos espacios que necesita o que trata de explotar al máximo Luis García. O sea, por eso es que totalmente. en verdad el Y, partido estaba perdón, para el espectador neutral estaba guapo porque eran dos estilos, tío, súper opuestos o sea, como producto la primera parte fue muy interesante. Claro, pero como aficionado amarillo es una mierda porque es que ha sabido leer las mayores virtudes de nuestro equipo. sí, sí, además creo sobre todo Las Palmas, por muchos momentos aceptaba ese riesgo, ¿no? Ese Córdoba que tiene muchos jugadores que te van a la presión arriba, y Las Palmas, pues bueno, aceptaba el dejar el hombre para hombre y al final el que en un duelo que no ganes, en una ocasión que te ganen a la espalda, en una entrada que te roban en el centro del campo, en un mal pase que des, pues ahí el Córdoba te explotaba y te hacía muchísimo, muchísimo peligro. Y sobre lo que hablabas, y lo tengo aquí también apuntado, por muchos momentos los espacios entre las distintas líneas de Las Palmas eran demasiado grandes y a raíz de ahí el Córdoba hacía mucho daño. Y en la segunda parte, como decíamos, y creo que los dos estamos de acuerdo en esto porque lo hablábamos, el Córdoba somete completamente a Las Sí, Palmas. Hay una presión que por momentos hay 7 jugadores del Córdoba en campo rival, es decir, dejaban un 3 para 3 en la última línea. Como digo, el Córdoba yendo a apretar muy arriba, casi en área de Dinko Jorca. Las Palmas no encuentra la manera de buscar al hombre libre. Obviamente Iker Bravo no es ese delantero al que le puedas mandar balones en alto para ganar balones arriba. Jesse tampoco es ese delantero. Y a raíz de ahí yo creo que Las Palmas se ve totalmente ahogada por el Córdoba, que
cada vez que robaba, cada vez que conseguía quitarle el balón a Las Palmas, contra rápida y se plantaba delante de Horca, más allá de los fallos que comentabas al inicio de Marvin también en algún que otro duelo que falló y a raíz de ahí se crearon algunas oportunidades. Y al final Horcas terminó salvando la goleada, en parte gracias, como digo, a esa presión asfixiante y a ese sometimiento que hizo el Córdoba en la segunda parte. Sí, yo de aquí saco de la segunda parte, saco dos cosas y ya te doy la palabra. Mira, una, tú dices la presión de 6 7 tíos, pero 6 7 tíos no están colocados el banda en la banda, el delantero arriba, no, no. Había tal congregación por dentro del Córdoba que anulaba a Loyodis y a Matucci. Es que si te fijas en nuestro análisis, hemos nombrado a Loyodis por la cagada, porque es que no había partido o no hubo partido de uno de los mejores tándem en el centro del campo amarillo. Eso por un lado. Y esa congregación de la que hablo, por dentro, las cabalgadas o las internadas de Clemente tampoco se vieron. Porque no, Clemente no es un lateral central que le guste coger el carril como le puedes al uso como le puedes salir al uso a Viti o a Marvin. Él le gusta aprovechar los espacios por dentro, pero ante tal número de jugadores, tal acumulación, es que eso también está estudiado, señores, es lo que quiero decir. O sea, te quitas un... Claro, Clemente lleva 4 goles, creo, 5. No lo recuerdo ahora. Pero te quitas una base que en ciertos momentos de los mini partidos te puede desatascar algo. Y ahí te lo estás primando. Y ya luego, pues, si el recurso es intentar buscar a un Iker Bravo, que como ya dijimos en su llegada, él juega donde reluce su mejor fútbol, es cuando está acompañado. Por ejemplo, yo decía, me recuerda mucho a Fabio Silva. Claro, pero es que Fabio Silva, cuando él jugaba solo, aislado arriba, no era Fabio Silva, sino cuando tenía un McBurney de turno que se peleaba como si fuera un pivot y hacía el trabajo feo para que el bonito se lo llevara todo. Esa cualidad la tiene Iker Bravo. Él solo adelante, evidentemente, pero este partido y tres más de los que vengan que juegue como punta única de referencia, se va a comer los mocos porque no es donde mejor pueden brillar sus aptitudes. O sea, fueron, claro, estas dos cosas, que corregir esos desajustes te lleva bastante tiempo. Cuando el reloj te va en contra, un 1-2 perdiendo en casa, la segunda parte se te pasa volando y tienes la sensación de que no ha ocurrido absolutamente nada, salvo las llegadas del Córdoba, que claro, tuvo en campo abierto, tuvo por lo menos cuatro. Cuatro más el penalti, vamos, cinco, ¿no? Sí, 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 son casi 4 goles esperados del Córdoba. eh, salva Jorca a la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, y es que realmente creo que Cayó en la poco más trampa, hay que para mí cayó en analizar. la trampa Sí, sí, Luis poco García. más hay que analizar más allá, eso, de que fue un gran partido del Córdoba, una gran puesta en escena del Córdoba y una Unión Deportiva Las Palmas que todos tenemos que estar, que creo que todos vamos a estar de acuerdo en que no está en el mejor momento de confianza, no está en el mejor momento mental, y eso hace que no juegues tus mejores partidos. Y en partidos de tanta exigencia como el que te hizo el Córdoba este sábado, pues falta, no sale a relucir toda la calidad de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Que fue un mal partido? Sí. ¿Que son dos partidos que te dejan bastantes dudas? También. Pero al Son dos final hostias que el duelen, equipo. claro. Son dos hostias que Exactamente, duelen. pero al final el equipo está cuarto, va a seguir apostando por lo mismo porque Luis García no va a cambiar, más allá de que ahora lo hablaremos, es momento de que haga algunos ajustes, eso está claro, y sobre todo entró Iker Bravo en este partido como titular, entra Stanis, Pedrola y Yasiro en la segunda parte. Estamos en un momento igual que al inicio de la temporada en el que los nuevos fichajes, las nuevas caras se tienen que terminar de adaptar, se tienen que terminar de introducir conceptos que le va a exigir Luis García. Y a raíz de eso, y mientras antes ocurra eso, mientras antes ocurra esa adaptación, mejor va a ir el equipo porque eso, las nuevas caras, los nuevos jugadores que tienen que aportar van a poder entrar mejor en la dinámica del juego. Así que bueno, que con ese análisis, pues acabamos aquí este repaso clave por clave de ese Unión Deportiva Las Palmas 1 Córdoba 2. Pues damos por cerrado ya este tiempo de análisis del partido ante el Córdoba
Y pasamos, pues bueno, al segundo bloque de cada episodio en el que comentamos un poco pues lo que nos dicen por redes. También, como siempre, traemos algo de análisis, de actualidad, de debate sobre algunos de los temas que ya hemos adelantado y hemos tratado en en el análisis del partido. Eh, Creo que MVP, Miguel, no hace falta decir que es Orca. No. Es eh, que, es MVP que no hay unánime. otra. MVP unánime, Sí, claramente. sí, sí, total. Y además, fíjate Así tú, que bueno, una cosa, cuando creo que durante la temporada se le han dado palos de manera injusta, porque alguna panadera tiene el pobre, como cualquier jugador de élite que tiene picos de rendimiento, pero no me fijo mucho en los demás porteros, pero yo te diría que Orcas probablemente esté entre los cinco mejores de la liga, a mi modo de sí, sí, verlo, sí. ¿eh? Además, típico portero que por arriba se come de vez en cuando alguna, que no le gusta mucho salir e ir al choque, pero que luego en cuanto a reflejos, en cuanto al uno contra uno, en los penaltis, a mí me parece un grandísimo portero en eso, en reflejos, en disparos a Sí. bocajarros, en parar penaltis como paró el otro día, que es una parada espectacular. Bien tirado Por que tanto, estaba. bueno, Jacobo le pegó bien sí, sí, al sí. penalti. No es el de Viera contra el Depor, pero No, casi, casi, casi. eso fue, vamos. No, no, Eh, pero me refiero que se le acerca la parada, el lugar del disparo y demás, o sea, sí, 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 eso sí, perdón, fíjate tú. que es un buen tiro. Así que bueno, pasamos un poco a los comentarios que tenemos esta semana en redes. Recordamos en Twitter, @horaud _, podcast, también MiguelJS98 y Sergio DM S y I. Por ahí, pues bueno, pueden comentarnos todo lo que quieran. También, por supuesto, del análisis que hemos hecho del partido, del debate que haremos ahora a continuación y de todo lo que quieran, nos puedes dejar comentarios en las distintas plataformas. Sobre todo, yo creo que lo más fácil es YouTube o en iVoox, incluso en los propios comentarios de udelaspalmas.net, en donde estamos, pues bueno, también distribuyendo los distintos episodios, pues ahí también nos pueden dejar comentarios sobre lo que vamos diciendo, sobre los distintos análisis que dejamos en los programas. Así que nada, que les invitamos a que interactúen con nosotros, que al final es siempre más rico el debate cuantas más opiniones tengamos. Y bueno, uno de los comentarios en redes es de Gustavo Medina, que ponía: clásico bache de enero que suelen sufrir los equipos de arriba, se ve en esta división cada año algún caso. Ahora es recuperarse minimizando daños y acabar a tope. Lo dice Gustavo Medina, pero lo podría haber dicho yo también. O sea, para mí, creo que por desgracia, tenemos una tendencia en Gran Canaria. Lo digo porque he escuchado bastante radio estos días y algún que otro artículo de cierto periodista, de cierto medio, que parece que tendemos más a a ser de jugadores y no ser del equipo. Cuando, por ejemplo, hoy que tú estabas liado cubriendo lo de la IA para laspalmas.net, si no me equivoco, Luis Helguera dijo que cuando se subió a la última vez que se ascendió a primera, se subió pensando en el equipo, en el grupo y no en los jugadores, ¿no? Pero parece que eso, hay momentos, casualmente llego, los momentos malos que ciertos aficionados pues vuelven a ser de jugadores. Me da pena porque al fin y al cabo, como bien dice el aficionado Gustavo, lo suelen sufrir todo, en segunda, en primera. Y lo que muy bien comenta, y por lo que yo creo que es una crítica constructiva y no destructiva, es porque hay que minimizar las heridas que tengamos, tiritas, 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 trincar el culo otra vez y a tope. O sea, es que yo creo que mejor lectura no, para un momento malo no puede hacer. Totalmente, y además yo creo que se unen dos cosas que ya he comentado un poco. Primero, que te has llevado dos hostias que no te esperabas, que empiezas a tener dudas porque un equipo que estaba siendo sólido defensivamente de repente recibe 6 goles en 2 partidos. Por supuesto, está en ese momento de duda y en ese momento de, oye, hay que recuperar minimizando daños, y luego tienes que incluir en tu ecosistema que lleva funcionando 6 meses a 4 nuevos futbolistas, uno de ellos que además se
se comunica en inglés porque no entiende el español, que no es problema porque entiendo que Lukovic más o menos ha sido tres cuartos de lo mismo estos meses. Eh, es decir, que aparte de volver a recuperar a los que ya estaban aquí desde inicio de temporada y volver a convencerles del plan a seguir para conseguir el objetivo, tienes que meter además a cuatro nuevos en dinámica que aprendan no solo lo que pasa dentro del campo en los partidos, sino la vida, el día a día en la isla, el día a día en los entrenamientos, cómo funciona el grupo. Es decir, creo que ahora Las Palmas está otra vez en otra fase de adaptación que bueno, que tiene que llevar a cabo para, mm, para volver a elevar el nivel del equipo, que en las dos últimas jornadas, pues bueno, quizás ha disminuido un poco, pero bueno, como dices, totalmente de acuerdo con lo que dice Gustavo en redes. También siempre Avante 49 decía, el equipo lleva dando una mala imagen, es una verdad y desilusiona, pero también es injusto que a la primera racha de derrotas muchos dejen de animar y luego cuando vuelven las victorias aparezcan todos. Los análisis a final de temporada queda mucho y toca seguir. Mm, lo único que no estoy de acuerdo es que es lo de la mala imagen y desilusiona, porque cuando llega el gol de Stanis, que fue este mes, aunque parezca que fue hace un mundo, fue este mes de enero, que llega en el 88, 87, el aficionado apaga el postpartido, apaga la televisión, el postpartido y termina desilusionado. Yo para mí no. Lo que pasa que cuando a perro flaco todos son pulgas y ante una racha, como bien dice, de derrotas, todo lo ve negro. O sea, todo es un poco de hipocondriaco, por así decirlo, ¿sabes? Entonces, A ver, yo evidentemente creo, se respeta el comentario, aunque como bien dice, al final, los análisis a final de temporada, porque queda mucho. Pero para mí desilusiona, tiene bache, o sea, yo creo que a mucha gente el planteamiento desde el inicio de temporada del equipo no le ha gustado. Eh, Y creo que también pasaba con Pimienta en algunos momentos, es que no se ponía en valor esa capacidad que tiene Las Palmas de saber calmar los partidos, defenderse con balón. En muchos momentos Las Palmas, y recuerdo en Primera División, por ejemplo, que no pasaba nada durante los partidos, que Las Palmas tenía mucho balón, mucha posesión. Las críticas a Kirian porque sobaba mucho el balón y hacía siempre pases hacia atrás han sido repetitivas, pero al final es parte del modelo de lo que intenta hacer Las Palmas y creo que por ahí viene un poco esa, este comentario de que Las Palmas da una mala imagen y que desilusiona. Creo que porque a mucha gente no le ha terminado de convencer el planteamiento de, como digo, de Luis García, de que pasen pocas cosas, de defenderse con balón, pero al final ha sido, creo que la mayor virtud de este equipo, ¿no? El saber dar esos pinchazos para llevarse partidos y meter goles y luego tener el balón para controlar lo que sucede y recibir solo 13 goles en contra en la primera vuelta. Por tanto, como digo, yo creo que este comentario viene más porque el juego no ha terminado de enamorar, porque creo que convencer con los resultados se convence, pero de enamorar a una parte de la afición. Y creo que por aquí viene un poco este comentario. pero es que, o sea, totalmente entendible, ¿no? Pero es que al igual que lo que pasaba con Pimienta, a veces hacer lo correcto o lo que más nos beneficia nunca o no debe o no tiende a ser lo más divertido. Y es lo que hay, o sea, habrá momentos de diversión donde te cuadre el 1-3, el 3-1 o 4-0, no me acuerdo, ante la Cultural Leonesa, que te entra todo y además fluye bien. Y hay momentos donde no será tan bonito, pero el resultado sigue siendo positivo para el grupo y para el equipo. En este caso sería los 3 puntos o a unas malas no descolgarte. Igual, Es que acá te poner el resultado del 4-0 a la Cultural y te pongo el resultado del 1-0 contra el Cádiz en el 90 y pico con gol de Sergio García. también. Mm, Al final es un partido en el que tienes muchísimo balón. En ese momento a Las Palmas, y creo que el análisis fue por ahí, le costaba ese último tercio del campo, le costaba crear muchas ocasiones, pero tenía el balón y conseguía defenderse y que los rivales no le hicieran mucho peligro. Y a raíz de ahí creo que se ha ido construyendo toda la buena dinámica y los buenos resultados de la Unión Deportiva Las Palmas. Y te voy a poner un ejemplo totalmente extremo. El aficionado del Getafe
se emociona con los partidos de su equipo, con el juego de su equipo, porque es súper entretenido, porque pasan muchísimas cosas. No, pero eh, por el entrenador que tienen, por los jugadores limitados que tienen, saben que perdiendo tiempo, intentando cortar dentro de la legalidad posible el Sí, juego y demás, jugando sus basas. eh, Sí, sí, jugando sus basas. jugando sus bases, exactamente. ¿Qué es el juego más bonito del mundo? No. ¿Qué es el juego que engancha a más gente? No. Que es verdad que la afición del Getafe al final se ha acostumbrado o ha sabido disfrutar y defender que ellos juegan así y que esa pérdida de tiempo es su modelo de juego en la que podemos o no podemos estar de acuerdo. Em, pero no es un juego, como digo, que sea que enamore al espectador propio y al espectador ajeno. Pues lo mismo por momentos pasa con la Unión Deportiva Las Palmas. Lo que pasa es que Las Palmas corta ese juego o su manera de defenderse es teniendo el balón, que el rival no lo tenga, tener controlado todos los puntos del campo donde si pierdo recupero aquí, si lo pierdo en este punto del campo vamos todos a presionar. Es decir, creo que Las Palmas intenta muchas veces tener ese control del balón, ese que pasen pocas cosas, reitero, y a raíz de ahí creo que no a todo el mundo le enamora y prefiere pues más un ida y vuelta como por ejemplo plantea el Córdoba, que no quiere decir que eso te vaya a llevar a conseguir el ascenso o a, o a llevarte las victorias, ni en el caso del Córdoba que intenta que haya un ida y vuelta constante durante todo el partido, ni en el caso de Las Palmas que lo que intenta es tener el control, al final es llegar a un término medio y Exacto, con tus cartas intentar jugarlas de la mejor manera posible. exacto. O sea, la idiosincrasia de la Unión Deportiva Las Palmas jamás será la del rock and roll en el Gran Canaria ni en el Insular. Como mucho nos bailamos una bachata pegaditos, perfecto. Pero Luis García le gusta más el baile de salón, lento, clásico, ordenado y justito. Que hay alguna floritura, perfecto. Pero jamás, eh, o sea, jamás tendremos ese ida y vuelta, unos laterales que son puñales por banda, esas aperturas centrolaterales. No, no. Es que yo creo que si nos ponemos a jugar a eso em, lo, nos irá mal, nos irá realmente mal. Y no es que ahora diga, no, es que estás diciendo esto, Miguel o Sergio, pero es que tampoco jugamos a nada, ¿no? O sea, no vayamos a lo simple, a mi modo de verlo. Hay días que Las Palmas en su juego le va mejor y hay días que le irá peor, pero como cualquier equipo. O sea, es como cualquier equipo, creo yo, que en su ADN, pues, el planteamiento fluye o no fluye y ya está. Y ahora mismo estamos en una rachita donde no fluye. Y no fluye porque ese baile de salón que empieza desde la defensa no está bien. Y cuando se mejore eso, todo irá mejor. La música sonará más bonita, el baile será más bonito, todo. Pero ahora mismo toca bailar con la fea. Y ya está. Total, estoy de acuerdo en que al final, como cualquier equipo, puede haber picos de rendimiento, ¿no? Pero creo que a Las Palmas especialmente, y por lo que propone, necesita estar muy acertado en ese último tercio, como venimos diciendo. Tiene que entenderse bien toda esa zona de ataque y demás para poder crear peligro y ganar partidos. Y al final, cuando tienes un momento en el que no están del todo enchufados los que tienes arriba, o no hacen sus mejores partidos, pues ahí sufren Las Palmas y se nota quizás más que en otros planteamientos o en otros partidos el que el equipo no esté bien del todo. Creo que un poco por ahí. Creo que cuando Las Palmas no está en ese 100% se nota más. eh, que falta ese llegar a ese 100% que en otro tipo de planteamientos o de equipos. No sé si estás de acuerdo. Tal cual. No, sí, sí, tal cual. Mm. Último comentario es muy tuyo, ¿eh? Ojo, ¿eh? El último comentario lo podías haber Sí, firmado sí, tú también. totalmente, porque además es algo que llevo defendiendo todo este mercado de invierno. Decía Pandochao65, seguimos reforzando con fichajes la delantera y no la defensa. Falta un mediocentro defensivo claramente. Me jode decirlo, pero es que me da la razón a lo que llevo defendiendo los dos últimos programas. Al final, en un momento de, pues en este caso, que lo Yodipas a su rendimiento, que Kirian no está recuperado al 100%, que con Iñaki pues no está teniendo minutos, no tienes un perfil o un centrocampista distinto.
para darle un aire fresco al centro del campo, cuando, como digo, Loyodis y Amatucci, sobre todo Loyodis, Ya, han tenido pero, dos partidos un poco irregulares. pero es que el que tiene que venir tiene que ser muy bueno como para que aparte a Matucci, porque yo creo que el que apartará a Loyodí será Kirian. Sí, El pero, balance de minutos no lo sé, pero el que tenga que venir, pues, que tiene que ser muy bueno para quitar el italiano. pero es que no es el que tenga que venir, es que yo creo que no debería haber salido Cedeño. Que oye, que igual se te lesiona igual que se lesionó en Albacete y te quedas igual. Pero igual es que no había que mover tanto. Pero es que Y quizás aquí quizás a he lo mejor pidió defendido, no. salir el panameño. Es que aquí a lo mejor pueden entrar factores que Claro, pero no. igual, pero que pues te quedas en la tuya. Le dices que no porque necesitas tener alguien detrás que además lleve estos 6 meses trabajando, que lleve estos 6 meses con el grupo. Eh, quizás, como digo, he defendido además que había que traer a un medio centro, eh, porque siempre hemos dado por hecho la salida de Cedeño, pero que quizás lo que se debería haber apostado es, oye, pues que Cedeño no salga, que se mantenga un perfil un poco más defensivo en el centro del campo ahí en el banquillo, porque en cualquier momento de la temporada te puede hacer falta. A mí es que me gusta mucho, tío. Me sigue gustando mucho Iñaki. Lo cual. Pero claro, es Sí, cuestión a mí de. también, pero no está teniendo minutos, no está teniendo Claro, protagonismo. claro. No, no, si al fin y al cabo, mejor que el estás técnico no lo ve nadie en el día a día. No, no. Y. Y al final, por ejemplo, un Kirian que viene de mes y medio, 2 meses de lesión, por lo que se ha contado, le pasa por la derecha a Iñaki y entra en este partido en lugar de que entre Iñaki Pero, bueno, cuando pero, intenta darle un cambio al centro del campo. pero ahí quizás con Kylian buscaba esa salida que fuera más fluida, No, que no era con lo Yodí. y, Creo da- y yo. darle minutos y darle rodaje porque va a hacer falta No, sí, Kirian, también, también. igual que yo creo que, por ejemplo, y ya vamos pasando un poco al debate, la titularidad de Iker Bravo, más que otra cosa, es que empieza a tener esos rodajes, esos minutos de competición para que se adapte lo más rápido posible al equipo y al final intentar meter en la rueda a los más jugadores posible. Fíjate tú, va mi pedrada, venga. Mi pedrada es que en Anoeta, si no me equivoco, juega el filial de Churiurdin. Ahora No, no, mismo. no. Están ya en la ciudad deportiva. Ah, ya es la ciudad deportiva. Vale, vale. Donde sea. Este viernes sale GC con Iker Bravo. Es mi. Y Viera suplente. Es mi. Es mi pedrada. Hostia, buena pedrada, ¿eh? Porque la Real Sociedad B es un equipo que deja espacios atrás. La inexperiencia también. No es que sea del todo conservador en su campo. En su campo. Mm, y como tú bien dices, una de las mejores aptitudes y cualidades que tiene GC es que juega muy bien de espaldas. Su tren inferior es muy bueno, sigue siendo muy bueno. Y puede sincronizarse mejor con un Níker Bravo que le gusta recoger toda esa segunda jugada y generar a partir de ahí. Ahí va mi pedrada. Y yo creo que uno no tiene que suplir al otro, sino ahora mismo por momento, por estado de forma, Viera necesita un banquillo. Que yo creo que no pasa nada, pero como él salió cabreado, porque es que me recordó tanto en su día a la Real Sociedad, al primer equipo, cuando se enfadó aquella vez en el Gran Canaria también. Yo lo vi cuando sale esta semana contra el Córdoba, es que además el tiro de cámara era directo a su cara, enfadado, rebotado, se sienta y está enfadado también. Y hay que ver, por eso decía al principio del programa que si ahora va a ser entrenador Luis García, pero es que yo, por lo que ha hecho en el tapete, ahora mismo es que se merece ser suplente y no vería mal la base esa arriba, ese Iker Bravo. Pero es que a ti no te gusta Iker Bravo, por lo cual no me la vas a comprar. Así que A está, mí Dicker está, Bravo no me ha demostrado nada por ahora. Entonces, bueno, igual como dices, acompañado, partiendo un poco más desde. Además, él lo dijo en la presentación, que no se veía tanto como un 9 puro, sino más claro, como un 10, ¿no? un enganche, sí, Eh, sí. exacto, igual por ahí, pues puede funcionar y puede rendir mejor. Igual no me ha convencido porque al jugar solo, al jugar de delantero puro, pues no se siente del todo cómodo, o sus virtudes no salen a la luz, así que.
que bueno, pues por ahí puede haber una solución. A mí con la explicación que has dado me convence y casi que la Pero, compraría, y, así y te que, hago, te hago el ejercicio, que a lo mejor me callas la boca. Dime el último delantero, único referencia, único, solo arriba, que tú recuerdes que haya triunfado en Las Palmas. Quizás uf. Araujo y porque Boateng no, porque Y ¿quién más? Más Burnley no, de los más recientes. Que si seguimos así tenemos una lista la no, a madre. ver, Claro, es que cuando tú tienes que hacer, cuando cualquier cosa de la vida te pides y haces así, deja que pienses, es que no te acuerdas. O te cuesta no, mucho no, es encontrarlo. claro, porque el ascenso es Marc Cardona, pero es que obviamente jugaba casi de 10 más que de 9. Eh, GC el año antes cuando se pierde el playoff de ascenso contra el Tenerife, ¿no? Que también creo que es el que juega en punta, si no me No, equivoco. no, pero yo te digo un punta que no baje ni a la media luna, que no salga, referencia por arriba. Nunca ha No, claro, sido, un rematador Las Palmas, pues nunca. si buscas un rematador en Las Palmas, te tienes que llamar Marcos Márquez o a Salomón Rondón. Claro, y después, y si esto lo Y escucha mi después de padre, los eso, más antiguos, diría, pues en mis años estaba ahí, claro, pero sí, sí, el Turu, tal, no sé qué, Orlando, tal. Pero sí, sí, o sea, pero también por el tipo de juego que plantea Las Palmas exactamente. y que lleva planteando los últimos 15 años, o sea, Exactamente, y además es repetitivo. Se ponga Iker Bravo, Mata, Cardona, Pepito Pérez, le van a llover de hostias y de críticas porque es que es muy complicado ser un único punta en Las Palmas. Pero como exactamente. el que está Tienes que ahí hacer en muchas la más cosas que cabecilla no que está ahí. solo de rematador. Exacto. No, es que de hecho tienes que hacer todo menos rematar, o sea, porque es así, el juego fluctúa para las bandas, para esa zona de tres cuartos, fluctúa para todos lados, menos para el área pura donde tiene que moverse a priori un killer. Sí, sí, bueno, y ahí está el caso de Soricaba, sin ir más lejos. Ahí está, que está en Bélgica, creo, si no me equivoco, marcando algún que Sí, otro sí, yo golito. también, sí, sí, yo también 6 7 golitos. Esto es así. Em, Estamos hablando de GC, te pregunto directamente, ¿se equivocó Luis García con la suplencia de GC este fin de semana? No porque el planteamiento que tenía era un, como dije, un Córdoba Premier League, un sometimiento o una demanda tan alta de físico que yo creo que no lo, que si lo hubiera puesto no hubiera sido muy diferente de que el Bravo no, pero se hubiera notado, hubiera perjudicado más la imagen de GC, que sin embargo creo que la entrada mejoró o le dio razones al aficionado de que, oye, quizás hay que ponerlo, hay que seguir poniéndolo. Pero de partida con el planteamiento a priori que tenía el staff técnico y el técnico asturiano pensó que Iker Bravo picando los espacios y tratando de ir con la presión arriba iba a ser el, el adecuado. Que ser el adecuado significa que era una buena, que salió bien. No, no salió bien, pero quizás con Jesús hubiera salido peor, a mi modo de verlo. Yo creo que sí se equivocó. Al final, un jugador que lleva la racha de goles que trae GC desde el último partido del año pasado contra la Cultural, que entra y mete un gol en fuera de juego, ¿no? Al final tiene ese punto está en ese estado de gracia ahora mismo GC que creo que lo tienes que utilizar y lo tienes que explotar y tiene que ser titular. Y además lo que te decía antes, com- creo que lo que dices tú es bastante acertado. Igual metes a ese y no es distinto, el resultado no es distinto del juego, pero creo que Iker Bravo no estuvo acertado en esas No, no, descargas no, que va. en la primera parte, en ese jugar de espalda. Y creo que ese se podría haber adaptado un poquito mejor. Y quizás no sé si adaptarse o que hubiera entendido mejor, porque ya viene jugando varios partidos, viene estando desde el inicio de temporada. Hubiera entendido mejor los movimientos que tenía que hacer, hacia dónde tenía que hacer esas descargas Pero claro, y tú al lo estás final, a viendo partir de con ahí, balón. Pero es que claro, es que el Córdoba sometió muchas veces en las transiciones ida y vuelta, en esos arreones, allí Las Palmas, y que lo decía Luis García, es que no, como no tuvimos balón, no tuvimos orden. O sea, tú lo estás viendo desde el punto de vista de con balón hubiera sido mil veces mejor ese, pero es que yo pensando en todo lo que hizo el Córdoba, quitándole la bola a Las Palmas para las transiciones, quizás en esos ejercicios era mejor Iker Bravo.
Pero, o sea, Claro, son pero diferentes puestos. no, pero por eso, y lo decía al inicio del programa, quizás para mí era la titularidad de GC y la suplencia de Viera para contrarrestar un Bueno, poco. exactamente. Creo que los dos en el planteamiento del partido del Córdoba no podían estar sobre el campo porque ya eran ellos dos más Manu Fuster, que aunque se hace muchas tareas defensivas, no es un jugador que se ha comprometido Que destaque defensivamente al por lo... 100% durante Sí, todo el partido, exactamente. Por tanto, había que prescindir, creo que yo debiera, para poner, digamos, jugador un poco más trabajador ahí en ese centro del campo, quizás hasta con otra capacidad de aceleración en los primeros metros, que ya Viera obviamente no tiene, ¿no? Tiene otras cosas, pero eso no. Y por tanto, por eso te digo que yo me hubiera decantado más por un GC titular y una suplencia de Viera. Así que bueno, por ahí queda esa, esa opinión. Repetimos, invitamos a todos a que nos dejen sus impresiones en comentarios. Y ya por último, para ir cerrando un poco actualidad y debate, venga. queda un mes no, perdón, queda una semana de mercado, se cierra el 2 de febrero, queda una ficha libre, el 11 de Marc Cardona. Parece que Lukovic ha pedido salir de la Unión Deportiva. Además, se habla de un interés del Alavés. En las últimas horas se habla de un interés también del Córdoba. Se habló de que podía ir al Mirandés, es decir, parece que Lukovic está buscando otro destino. Eh, Todas las informaciones dicen que es petición propia del propio jugador el salir de Las Palmas. Podrían quedar incluso dos fichas libres, pero bueno, hablemos en principio del 11 de Marc Cardona que Yo- queda libre. No sé qué crees que se debería hacer. no. Yo no voy a hablar. Yo ya solté mi pedrada. Venga, sonríe y dispara. Atento a los oyentes, ¿eh? No, a ver, he defendido yo que hace falta un mediocentro más en la plantilla, eso está claro. Eh, También se habla o he escuchado que el club está sondeando en el mercado algún lateral central. Recuerdos de Vietnam, porque el lateral central que llegó el año pasado fue Andy Pelmar. Eh, pero bueno, parece que están buscando eso, un jugador que va a jugar de lateral derecho y de central, que no me parece mal tirada, visto los problemas físicos de los dos laterales y que son bastante propensos a tener lesiones, aunque reitero lo que decíamos la semana pasada, yo para uno, dos, tres partidos puntuales confiaría en Valentín Pesolesi. Y la pedrada que tengo yo es que la Unión Deportiva Las Palmas, y repito, es pedrada y no es nada de información, pero se ha insistido tanto en el tema de Iseta que mi pedrada es que la Unión Deportiva Las Palmas está esperando que el Athletic de Bilbao caiga eliminado en Champions este miércoles para acelerar y activar la opción de Iseta en un Athletic de Bilbao que solo le quedarían Liga y Copa por jugar y que por tanto con el resto de plantilla que tiene sería suficiente. Esa es mi pedrada, que el 11 está ahí un poco a la espera de que Iseta pueda salir del Athletic Club de Bilbao a partir del miércoles. Para mí, bueno, si es Iseta, sería por Lukovic, que claramente ya creo que es Sí, claro, o un... sea, eso sí, 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 déjame apuntar eso, que sería la llegada de Iseta, porque Lukovic Exacto. contamos con que sale y al final quedaría sí o sí una ficha libre, una ficha disponible. Me parece muy difícil que vaya a llegar o que pudiera llegar y Z cedido y aparte otro jugador más para cubrir todas las fichas. Me parece bastante complicado. Para mí lo que está claro que el tema Lukovic Las Palmas o Luis García Lukovic es un quid pro quo. O sea, es ambas partes. Oye, yo quiero salir. Oye, no me está siendo útil en mi planteamiento. Entonces, para eso lo mejor es una salida del Balcánico. Pero me sorprende un poco la variedad de destinos ahí, porque en verdad cada Córdoba, Mirandés, Sporting se habló en su momento, pero llegó Andrés Ferrari, a la vez, no sé, cada uno un poco de su padre y de su madre, no es un sitio donde te digas tú, es A ver, ideal aquí. Es un yo poco, te digo que por la información que se sabe, si es que el jugador ha pedido cortar la sesión y salir, yo entiendo y no ha trascendido ningún problema con el jugador
algún rifirrafe con Sí, más algún allá. compañero, con el staff o lo que fuera. O sea, no ha trascendido nada de eso. Si es el jugador el que ha pedido salir, es porque tiene una oferta de un equipo mejor. Y la oferta del equipo mejor sería el Alavés. Si no, no le veo sentido. Sí, lo que pasa es que a la vez están ahí enrocados con el tema Mariano, leído, que no sé, que no quiere salir, quiere que le paguen. Un poco, son cosas de mercado, en verdad, hasta yo creo que tanto lo de Lukovic como el posible dorsal 11 como el que sea, tiene pinta de últimos días de mercado, últimas horas, creo yo, porque no tiene pinta que va para largo, no que se resolverá en corto, pero bueno. Sí, a ver, y más allá de eso, me parece un poco precipitado cambiar toda la delantera menos ese, porque No al sé, al final es final lo que, lo que el has que se quede, el que cambiado. rinde es ese, es que esto me lo dicen en agosto y, No, 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 y no me lo la creo verdad yo. que sí, Pero bueno. la verdad que sí. Pero bueno, es lo que hay, ahí está un poco las cartas sobre la mesa y nada. Les invitamos, repito, a que nos dejen en comentarios, pues, qué harían ustedes, qué perfil ficharían, si prefieren, pues eso, un medio centro, si prefieren un lateral, un poco qué es lo que prefieren. Así que nada, que en comentarios, tanto en redes como decimos en YouTube o en iVoox, que creo que son las dos maneras más fáciles y rápidas de dejar comentarios, pues nos pueden dejar sus impresiones. Dicho esto, cerramos aquí este debate, este repaso también a la actualidad y a los comentarios en redes y pasamos como siempre a ese repaso a la clasificación y resultados del pasado fin de semana. Venga, vamos allá. Jornada 23. Ya superamos el Ecuador de esta Liga de Hipertensiones, nuestra tan querida segunda división que cada vez la odio más, que comenzó el 23 de enero con ese Málaga 3 Burgos 0. El Málaga está enrachado. De hecho, está por delante ya de nosotros en la tabla. Seguimos con el Valladolid 0 Albacete 1. El Albacete con la flechita para arriba. Leganés 2 Real Sociedad B 0. Las Palmas 1 Córdoba 2, ya no lo sabemos. Sporting 3 Mirandés 0. Que por cierto hay un podcast de Borja Jiménez en The Outsider. Es muy interesante, lo recomiendo. El del técnico del Sporting. Tenía que decirlo, perdón. Seguimos Cádiz 1 Granada 2. El derbi andaluz se lo llevó el Granada, que poco a poco parece que va hacia arriba. Andorra 1 Huesca 1. Muy bueno el vídeo, no sé si lo viste, Sergio, que le dicen a Marc Cardona, de la playa a la nieve, ¿no? Y se veía Andorra, Sí. un pelete, una mala... Ay, madre mía, el pobre este. Aquí empezó con este resultado, aquí empezó a mejorar o a minimizar daños para la Unión Deportiva Las Palmas. Eibar 1, Almería 0 en los últimos minutos. Siguió con un Zaragoza 0, Castellón 0, que la Virgen del Pilar se apareció porque el baño del Castellón fue abismal. Se nos cortó un poco ahí el subidón con el partido de la jornada. Domingo a las 8, Depor 0, Racing 1, victoria importantísima en Riazor del Racing, que se establece como claro líder de la segunda división. Y la jornada se cerró con uno de los nuestros, uno de los viejos conocidos, Ceuta 3, Cultural Leonesa 1, con gol de José Campaña. Que yo no sé si ya lleva más goles que con Las Palmas, no me acuerdo. Sí, Sí, ¿no? Pues en mira, principio con Las Palmas no metió ningún gol. pues mira. La liga, va a decir. La tabla. Racing, líderes en solitario 44 puntos. En ascenso directo con 39 puntos está el Castellón. Tenemos al Málaga, como decía, enrayado, empatados a 38 puntos. Tercero, Las Palmas se sitúa en la cuarta plaza con 38 puntos también. Con 37 a 1 está el Depor. Quinto, sexto el Almería que cierra playoff con 36 puntos, pero con 36 también está fuera de playoff el Sporting, 35 el Córdoba, 35 el Burgos, 35 el Ceuta, Cádiz 34. Vamos, que es decir, el Cádiz un décimo, si por lo que sea se cruzan los astros, puede pasar de la undécima posición a la quinta plaza, a la quinta plaza con una victoria. Por debajo, el Mirandés, claramente colista ya, 17 puntos. Zaragoza penúltimo, 22. Huesca, 24. Real Sociedad B, nuestro próximo rival, cierra el farolillo rojo con 24 puntos. Y la Real Sociedad B, Sergio, que no gana
desde el 13 de diciembre en Riazor, porque todo lo demás o lo ha empatado o lo ha perdido. Vamos a ver. No me sé la Virgen de Donosti cuál es, pero bueno, esperemos que no se aparezca esta vez. Además que estoy viendo que... San Sebastián, ¿no? Es el patrón Ah, el de patrón. Donostia. O alguna virgen, no hay virgen ahí. Y Ah, no sé, no sé. bueno, yo espero que no se aparezca. O Que sea, no entre... o sea, como el propio nombre indica, creo que es San Sebastián. O sea, es San Sebastián, no creo, es San Sebastián. Pero no sé si hay virgen, no sé cuál será la patrona de San Sebastián. Pero bueno, rival, sí, como dices, bastante que Virgen del viene en una Carmen. mala Claro. dinámica. Virgen del Carmen porque la Concha... o sea, me refiero. Claro, Ciudad Pesquera también, estos rollos. Si nos callamos sí, ya, sí, porque si sí. nos sacan del fútbol, tío. Si nos sacan del fútbol, la cagamos. Sí, sí, sí. Nada, un rival pues con cinco partidos sin ganar, como dices. Viernes 7:30, Estoy son las viendo aquí, noticias. sí, viernes 7:30. No sé si estás viendo en Flashcore me aparece como que la Real Sociedad B juega la Premier League International Cup, ¿Cómo? que no sé muy bien qué es. Son equipos sub-21 pues como de todo el mundo, que juegan como una especie de, de competición, que no sé si realmente juega este equipo, es que tienen otro que. Eh, pero bueno, es que no sé, Everton, Mónaco, Manchester City, PSV, Southampton, Crystal Palace, West Brom, Que no. Valencia. Burgos, Andorra, Granada, ese son los nuestros. No, no, pero, o sea, es loquísima esta competición que no estoy entendiendo muy bien, pero que me pone, pues que han jugado, te digo ya, porque no, ahora lo he perdido, pero vamos, que han jugado últimamente partidos también como entre semana, una cosa muy rara, la verdad. Repito, no sé si es este equipo, si son otros o, o qué coño es, la verdad, porque no tengo ni idea. Pero bueno, Em, lo dicho, lo que es en la liga, lo que es en la competición doméstica, mira, nos encontramos con un equipo que por lo que parece, según Flash Score, juega Europa y están puestos de descenso. Eh, no sé qué partido esperas contra un rival que, como dices, no es el típico equipo que está en la zona baja, que se encierra atrás y demás, sino que al final es un equipo que intenta hacer lo mismo que el, que el principal, ¿no? Que el equipo en primera división, que propone, que al final son gente joven que son propensas a fallar mucho y vamos, típico filial que de repente te ganan Riazor como de repente se pega 5 jornadas sin conseguir la victoria. Sí, rápidamente, el filial Churiurdin peca de inocente, pese a que tiene dos o tres piezas a observar, pero repito, para mí le falta experiencia en en una categoría tan perra. No nos queda otra que para saber si es un bache, un socavón o de verdad hay que encender las alarmas, no nos queda otra que ganar. Yo sigo confiando y ya por todas este viernes 7:30. Pues a seguir confiando y a ganar en San Sebastián. La semana que viene analizamos ese Real Sociedad B, Unión Deportiva Las Palmas, del viernes a las 7:30.